en este seminario, que es el magistrado Juan Carlos Silva Daya, con quien ya he tenido oportunidad de compartir otras sesiones en otras actividades nuestras, y por supuesto es un gran amigo de la Escuela Judicial y también, por supuesto, un gran amigo nuestro. Voy a leer solamente algunas líneas curriculares del magistrado Silva Daya. Es un currículum muy amplio, como todos sabemos, pero siempre es muy útil conocer al menos una aproximación a su vida curricular para tener claridad, digamos, del perfil de nuestro profesor. El magistrado Silva Daya pues, obtuvo este grado y el de licenciatura también en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha realizado estudios de especialidad en la Universidad Panamericana, en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad de Alicante, en España, y en esta última también obtuvo el grado de maestro. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. En cuanto hace a su actividad docente, ha sido profesor de Derecho Electoral de la Universidad Autónoma del Estado de México y también es profesor de la Universidad La Salle. Fue profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM también, y de Teoría Política Constitucional y Fundamentos Constitucionales de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Además, ha impartido cátedra en otras materias, por supuesto en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho, solamente por poner un ejemplo. En cuanto hacia su carrera judicial electoral, es importante mencionar que ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral y fue asesor del magistrado electoral don José de Jesús Orozco Enríquez, y ocupó el cargo también de secretario instructor en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, en ambos casos en la Sala Superior de nuestro tribunal. Actualmente es magistrado de la Sala Regional Toluca en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. El profesor y magistrado Silva Daya abordará, como sabemos, el tema elementos comunes a las fórmulas de representación proporcional. Le damos entonces el uso de la palabra, por favor, al magistrado Juan Carlos Silva Daya. Gracias, magistrado, por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación para participar en este seminario electoral que tiene que ver con la representación proporcional. Agradezco al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es el coordinador, entiendo, del área de la Escuela Judicial, y a la titular, que es la doctora Gaby Rubalcaba, mi amiga, al igual que quien me presenta en esta ocasión, nuevamente el doctor Alfonso Herrera. Le agradezco mucho y desde luego también a los que están participando en este evento. El tema que me fue encargado tiene que ver precisamente con los elementos comunes a las fórmulas federales de representación proporcional. Y pues les quiero comentar que pues esto implicó para mí, como seguramente también para ustedes que entiendo que acuden a este evento ya con el temario presente, y esto implica pues bueno que hay que proceder a dar una introducción sobre este tema. Y entonces pues esto implicó pues muchas horas de trabajo, porque esto significa pues hay que desempolvar las resoluciones, los precedentes, los acuerdos, leer nuevamente la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. Y entonces, pues bueno, esto que implica resguardarse en la casa, pues finalmente significa pues trabajar, pero lo hago con mucho gusto. Miren ustedes, si yo logro poderles transmitir algunas láminas. A ver, ¿qué es esto? Informar un problema, pantalla. A ver, no sé si es a través de esto, que es pantalla completa. Bueno, lo que pretendo es una ventana, una ventana, a ver si es a través de una ventana. A ver. Creo que sí, sí, ya lo voy a ver. No. Bueno, pues si acertara, porque es una cuestión que
me cuesta trabajo, como ustedes se habrán percatado, pues soy analfabeto en estas cuestiones. Entonces, me parece que es en pantalla completa, ¿verdad? Porque tengo una presentación. A ver si alguien me puede ir orientando. Sí, magistrado, pantalla completa. Ah, bueno, en pantalla completa. Y luego de ahí, ¿cómo me voy a PowerPoint? Primero tiene que seleccionar la pantalla que le abre. Ajá, ya está. Para que se Ya. empiece a presentar. Y luego ahí, supongo que es esto. ¿Sí? No, todavía no se ve. No. Ahí. Después de que le aparece compartir toda la pantalla, no, tiene que seleccionar la ventana que le aparece y donde dice compartir. Presentar ahora. Ajá. A ver. Selecciono la pantalla. Sí. En presentar ahora, pantalla completa. Me voy otra vez. Y luego selecciona la pantalla que le aparece y le A ver, dice compartir. ¿dónde dice pantalla completa, mi amigo? Arriba de donde dice presentar ahora, en la esquina superior, en la esquina inferior derecha. Ajá, presentar ahora, efectivamente. Y pongo de pantalla completa. Sí. Ahí está. Listo. Ya. Ahora seleccione la pantalla que le aparece ahí y abajo está el botón que dice compartir. Ahí está. Compartir. ¿Sí? Sí. Ahora ya ponga la presentación de PowerPoint. Correcto. Ahí está. Ajá. Vaya. Bueno. Pues bien, yo creo que es mejor ver los cuadros que mi rostro. Bien, como ustedes pueden advertir, la primera parte, que espero que sea muy ágil, tiene que ver con los sistemas electorales. Aquí, pues, ustedes recordarán que es muy socorrido el acudir a Dieter Nolen, quien tiene diversos trabajos. Está el de Sistemas Electorales y Partidos Políticos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y que, palabras más, palabras menos, Dieter Nolen señala. El sistema electoral es el principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección y el mecanismo a través del cual los votos se convierten en cargos de elección popular, curules o, en fin, espacios de representación popular. Entonces, esta parte resulta muy importante porque como lo vamos a poder nosotros advertir, hay otros autores, por ejemplo, está Norberto Bobbio, que dice que un aspecto fundamental en el caso de los sistemas electorales y todo lo que tiene que ver con las decisiones que se establecen en el sistema jurídico, fundamentalmente la Constitución, subyacen diversos principios, pero uno de ellos, y que es fundamental, es precisamente la legitimidad. Esto implica que los distintos actores políticos logren ponerse de acuerdo y que se manifiesten este acuerdo mínimo a través de normas jurídicas. Y estas normas jurídicas, en la medida en que concita el consenso de las fuerzas políticas, tienen legitimidad. Es el convencimiento de que eso es lo correcto, de que eso es lo razonable. Y entonces, como nosotros vamos a poder ver, no hay sistemas electorales únicos. Hay modelos. Y a partir de estos modelos es que los diversos actores políticos realizan diversos diseños que se ajustan precisamente a sus pretensiones. Así nosotros podemos identificar que básicamente se manejan dos principios
en cuanto al diseño de los sistemas electorales, el de mayoría y el de representación proporcional. Y entonces, dentro de los sistemas de mayoría, encontramos el de mayoría relativa. Es este sistema en el que alcanza el cargo aquel que primero cruza la línea, el que obtiene la mayor votación independientemente de su expresión porcentual. Entonces, si estamos pensando en 10 fuerzas políticas que postulan a 10 candidatos, si uno de ellos, y son 100 votos, si uno de ellos obtiene 11 votos y los demás 8 de ellos obtienen 10 votos y uno más 9 votos, pues gana el que obtiene los 11 votos, a pesar de que represente el 11% de todo el total. Y es una ironía el decir que, oye, fíjate que este que obtuvo el 11% es el que va a tomar las decisiones, el que va a ocupar el cargo público, a pesar de que el 89% de los demás partidos políticos, entiéndase también los electores, no votaron por él. En el sistema de mayoría absoluta, pues es el que obtiene el 50% más un voto, que es muy distinto del 51%. El 51% ya sería una mayoría calificada. Esto implica que si estamos pensando en números, por ejemplo, que si fueron 1000 votos, entonces el que obtuvo, y en nuestro ejemplo obtuviera 501 votos, pues este ganaría. Y sin embargo, si nosotros realizamos la conversión porcentual, podemos advertir que se refiere al 50.01%, que es muy distinto del 51%. Y el sistema de mayoría calificada es cualquier votación que implique más allá de la mayoría absoluta. Es decir, cuando ya estamos pensando una expresión porcentual que rebase esto que les había mencionado. Lo que supere el 50% más un voto ya es una mayoría calificada, desde mi perspectiva. Existen otros sistemas, otro principio que es el de representación proporcional. Y el principio de representación proporcional quiere decir que debe existir una correlación entre votos y escaños. Así se puede aludir a algunas variables, los de representación proporcional pura, impura y cuando existe una barrera. Pura es cuando efectivamente esta correspondencia se da entre votos y escaños, y estamos pensando en legislaturas que tienen una composición variable precisamente para permitir esa correlación, esa correspondencia entre votos y escaños. Estamos pensando en aquellos sistemas en donde se trata de una única circunscripción, donde no existen barreras legales ni límites a la sobre o subrepresentación. Más bien, eso no es una preocupación porque existe correlación. Usted obtiene el 33% de la votación, tiene derecho al 33% de cargos en el órgano de representación popular. Y así se van dando los ejemplos. Entonces, el establecimiento de estos sistemas tiene distintos efectos. Y aquí podríamos nosotros advertir el principal, que van a estar muy cerca la correspondencia entre votos y escaños en un sistema de representación proporcional, a diferencia de los sistemas de mayoría. Y esto también está relacionado con otro aspecto. Ustedes lo van a ver que tanto en el constitucionalismo mexicano como en otras latitudes, particularmente por lo que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, tiene que ver con cuestiones de representatividad, con cuestiones de gobernabilidad, con cuestiones de pluralidad. Y entonces, eso es lo que se va a dar en uno o en otro modelo. Ya vimos en nuestro ejemplo de los 100 votos en relación con el ganador con 11 votos,
cómo pues ahí efectivamente se da una distorsión entre esta correspondencia entre votos y escaños. Mientras que en un sistema de representación proporcional se tiende a esta correspondencia entre votos y escaños. Dicen también, fundamentalmente algunos autores como Nolen, Sartori, entre otros más. Al rato me voy a acordar otro nombre que también es muy relevante, que esto tiene que ver también con el efecto entre los partidos políticos. Un sistema de mayoría, dicen que tiende a favorecer a los partidos políticos mayoritarios y como nosotros podemos ver en nuestro ejemplo, pues por aquellos otros que obtuvieron 10 votos y 11 votos, que no eran tan minoritarios, pues tendrán a desaparecer, porque no van a tener representaciones. En un sistema de representación proporcional, lo que se sostiene es que favorece los sistemas pluri o multipartidistas, el pluripartidismo, mientras que en el sistema de mayoría se considera que se favorece a los sistemas bipartidistas. La relación entre votante y elegido. Esto tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de que es más fácil identificar en un sistema de mayoría a las candidaturas, porque generalmente son cargos uninominales, y entonces se puede asociar correctamente al candidato con el partido, y hay una identificación plena por el elector, mientras que en los sistemas de representación proporcional, como usualmente se llevan a cabo las postulaciones a través de listas, pues no existe esta identificación tan común. Yo cuando veo estas cuestiones, les inquiero a quienes integran el auditorio, les digo, oigan, ¿recuerdan ustedes quiénes integraban la lista de representación proporcional y quiénes los de mayoría en los distritos electorales uninominales y, bueno, en la circunscripción, quiénes los conformaban por las distintas fuerzas políticas? Pues generalmente la respuesta va a ser, oye, pues mira, si ubico bien a los de mayoría, era fulano de tal y el suplente perengano, mientras que la lista pues será muy, muy complicado recordar todos los nombres que aparecen. Esto sí, por ejemplo, tenemos en perspectiva que en el caso de los diputados de representación proporcional al Congreso de la Unión, se trata de 5 listas con 40 fórmulas, es decir, 200 candidatos de representación proporcional por partido político, y luego en el caso de los senadores se trata de 32 nombres en una lista por el número de partidos políticos de que se trata. Bueno, pues miren, esto también está asociado, estamos viendo desde mi perspectiva lo que serían estos elementos técnicos con las cuestiones unipersonales o uninominales. Ya les daba un ejemplo en el caso de mayoría, y los pluripersonales o plurinominales. El primer caso, generalmente en órganos donde se elige un solo cargo, estamos pensando en el caso del presidente de los Estados Unidos mexicanos, gobernadores, mientras que en los pluripersonales o plurinominales se trata más bien de órganos de una conformación colegiada, como es el caso de los ayuntamientos y las legislaturas. Hay otros aspectos técnicos que también me parece que es importante recordar, que es la distribución de circunscripciones electorales por número y tamaño. Circunscripción, técnicamente, corresponde a una demarcación geográfica en donde se va a elegir un cargo. Sin embargo, en la sistemática mexicana, cuando nosotros aludimos a circunscripción, pensamos pues, más bien circunscripciones plurinominales. La circunscripción nacional, en donde se elige el caso del presidente de los Estados Unidos mexicanos, o las 5 circunscripciones, en el caso de los diputados de representación proporcional del Congreso de la Unión, o la circunscripción única para la elección de senadores.
Y cuando estamos refiriéndonos a cargos uninominales, pues pensamos generalmente en los distritos, en los municipios, en la entidad federativa, en la República Mexicana, si es el caso del presidente de los Estados Unidos mexicanos. La forma de la candidatura es individual, ya lo anticipaba, en el caso de los uninominales, o por lista. Y dentro de las listas podemos pensar en las listas bloqueadas y las listas cerradas, que es el caso del sistema mexicano, en donde son listas que están bloqueadas por cuanto a que el elector no puede alterar la prelación que se establece por los partidos políticos en cuanto a la determinación de cómo van los binomios de candidato propietario y suplente. En ese sentido se habla de una lista bloqueada. Y es cerrada porque no se pueden incluir candidaturas o nombres adicionales a estos. La forma de la votación, en algunos casos existe un voto único, en ocasiones se establecen 2 o más votos o el acumulado o alternativo. En México, pues bueno, tenemos un voto único y de acuerdo con el diseño de nuestras boletas electorales y la forma en que ordinariamente se vienen computando los votos, podríamos decir que es un voto único con un doble efecto, porque sirve tanto para mayoría como de representación proporcional. Podemos pensar en alguna situación hipotética en donde un elector se le ocurriera señalar por el anverso de la boleta al candidato a la fórmula de mayoría y luego darle la vuelta y decir, no, bueno, pero para efectos de representación proporcional voy a votar por una lista diversa a los que se digo, todavía no he visto esta cuestión en algún caso, pero bueno, pues pudiera llegarse a presentarse y bueno, pues ahí tendrán que pronunciarse los órganos electorales. Afortunadamente, como esto es un evento académico, pues ya no tengo esa obligación, pero pues sería muy interesante saber cuál es la definición que se da por parte de los tribunales electorales, los OPLES, el INE, la Sala Superior o las salas regionales. Y luego la forma en que se van a convertir los votos en escaños. Bueno, a ver, aquí la conversión de votos en escaños, pues ya estamos pensando en el sistema de mayoría relativa, absoluta, calificada, podríamos agregar, que ya había mencionado, y el sistema de representación proporcional. Hay distintas fórmulas que se utilizan, pero para efectos de esta exposición solamente vamos a aludir a 2. El sistema de divisor, DON, o de cifra más alta, o de cociente simple, que es el que se ocupa en los sistemas de representación proporcional en el Congreso de la Unión. La forma de la candidatura y de votación ya les había señalado, en alguna forma la relación entre elector y candidato, la relación entre candidatos, diputados, senadores y sus respectivos partidos, y la planeación de la composición de los grupos políticos por los partidos políticos, con todas las peculiaridades que tiene el sistema mexicano, que vamos a insistir un poco más adelante. Entonces, aquí vemos esta cuestión en el sistemas de mayoría, sistema de representación proporcional y el sistema segmentado o mixto, que es el que vamos a ver enseguida. Bueno, vean ustedes, aquí tengo un caso de un sistema de mayoría donde se da la votación distinta. Ya les daba el ejemplo de los 100 votos y 1-11. Aquí pues, puede ser más con datos cerrados. El partido A obtiene 260,000 votos. Estamos pensando que se trata de 1,000,000 de votos repartidos entre distintas fuerzas políticas que representa el 26%. Y obtendría la mayoría.
a pesar de que tiene el 26% y los restantes partidos políticos el 74%, pues estos se quedarían sin representación. Y entonces la representación la conservaría únicamente el partido. Como se puede advertir, para efectos de evitar estas cuestiones en donde se dan los llamados desperdicios de votos, es decir, los votos que no tuvieron ningún efecto en cuanto a la representación, es que se han establecido otros sistemas como son los sistemas de representación proporcional. Aquí tenemos también un ejemplo de mayoría absoluta que más bien se da en los sistemas de a doble vuelta. Aquí está nuevamente nuestro ejemplo. En la primera vuelta aparece un partido A con 260,000 votos que obtiene el 26% y un partido D que obtuvo 250,000 votos. En este caso, se establece la regla de que gana el que al menos obtenga el 50% más un voto. Aquí estaríamos pensando que serían los 500,001 votos. Ningún partido político obtuvo esa cifra, entonces procede pasar a la segunda vuelta. Y en el caso, estamos pensando de un sistema en donde solamente los partidos políticos que obtuvieran las votaciones más altas, los dos partidos políticos, pasan a la segunda vuelta. Y entonces aquí podemos ver cómo B, C y E no participan, A y D participan, y entonces, pues arbitrariamente yo señalé el caso, ¿no? De que D, en mi ejemplo, obtiene 500,000 votos, el 55.5%, versus el 44.4%. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué el partido A no ganó? Pues pueden ser miles de razones, pero pues, yo lo que recuerdo que este caso de los sistemas a dos vueltas ya existió en México. Estuvo vigente en el estado de San Luis Potosí y me parece, yo recuerdo que estaba todavía en el Tribunal Electoral en la Sala Superior, permítanme señalar más o menos de lo que me acuerdo, que aproximadamente 13 municipios pasaron a la segunda vuelta, dado que no se habían obtenido las votaciones en los términos que se fijaban en la ley en cuanto a la mayoría específica que se requería en el primer caso. Digo, puede haber muchas variables, en fin, si hay, aunque no obtengas el 50%, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de tantos puntos, pues entonces ya pasa el que obtuvo la votación que supera el 40%, a pesar de que no hubiera obtenido el 50% más un voto, que es algunos sistemas así se establecen. Entonces, recuerdo que en este caso de San Luis Potosí, un partido político había alcanzado las votaciones más altas en 11 de esos municipios, y después cuando viene la segunda vuelta, pues ya no pudo conservar ese lugar mayoritario, ciertamente desde una perspectiva relativa, y entonces perdió todos esos triunfos, y creo que nada más logró conservar dos sitiales. Y bueno, uno, pues, ¿qué diría que fue lo que ocurrió? Pues, pues pueden ser muchas razones, pues, a veces ocurre que, yo también lo he comentado, generalmente, pues, tiene una gran, puede ser que tenga una gran animadversión ese partido político, y entonces todos se juntan en ese momento para votarle en contra, ¿no? Algunos dicen, oye, pues es como cuando juegas fútbol y todo, hay equipos de fútbol que no son muy buenos, pero cuando juegan contra el América, sacan la casta, ¿no? Y entonces, pues, si pudieran todos jugarle al América y ganarle, pues todos jugarían, y en ese sentido, pues, rebasarían si unen las fuerzas. Luego, a ver si aquí está. Aquí vamos a ver un caso del método DON o de divisor simple.
Y en el ejemplo, en la circunscripción se van a elegir 10 congresistas. La votación es de 10,000. Y entonces el partido A obtiene 4,160 votos. El partido B 3,380 y el partido C 2,460. Y entonces en este sistema de votación se van dividiendo las cifras, las votaciones que obtuvieron los partidos políticos entre divisores que van aumentando sucesivamente. Por ejemplo, en el caso del partido A, se divide 4,160 entre 1, se obtiene, se preserva esa cifra. Y así que en el caso del partido B, 3,380 entre 1 y el partido C, 2,460 entre 1. Después, los 4,160 entre 2 se obtiene 2,080 en el caso del partido A. En el partido B, los 3,380 votos entre 2 se obtienen 1,690. En el partido C, 2,460 se divide entre 2 y se obtienen 1,230. Y así sucesivamente. Y entonces se van obteniendo números y de tal manera que si nosotros pusiéramos finalmente las cifras de mayor a menor de todos los partidos políticos, pues obtendríamos una alineación y entonces vemos que el primer escaño le toca al partido A porque obtuvo la cifra más alta, 4,160. El segundo escaño, 3,380 al partido B. El tercer escaño al partido C con 2,460. El cuarto al partido A con 2,080. El quinto con 1,690 al partido B. Y luego el sexto al partido A porque tiene 1,386, que es mayor al del partido C, que es 1,230. Sin embargo, el lugar 7 le tocaría al partido C. Y así se va realizando esta asignación. Es decir, tu votación, si obtienes 1,000, lo voy a dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Y entonces se obtiene 1,000 entre 1, 1,000. 1,000 entre 2, 500. 1,000 entre 3, 333 punto y pico. Y así, entre 4, 1,000 sería 250. Y entonces, otro partido que obtuvo 500, pues se va haciendo las divisiones, 500, 250, en fin, así. Y luego ya se van asignando los cargos. Y entonces, después de aplicar este sistema de divisiones de las propias votaciones, se procede a la distribución total de curules. El partido A obtuvo los lugares 1, 4, 6, 9, es decir, 4 lugares, el B 4 y el C 2. Bien, pues este es un sistema de asignación. En el método HAR o de cociente simple, se procede a obtener el total de la votación y se divide entre el número de cargos que se van a repartir, de tal manera que se obtendría lo que es una votación total, en fin. Sé que en el caso del sistema electoral mexicano se utilizan distintos conceptos, pero los vamos a ver enseguida, y pero mientras quedémonos con esto. Entonces, se dividen cargos entre la votación, y de esta manera se va a obtener si lo expresamos en una fórmula, diríamos la votación total entre el número de cargos. Eso me va a dar un cociente simple. ¿Esto qué implica? Que cada cargo va a tener un costo en número de votos. Y entonces, si son, en este caso, 10,000 y los cargos que se van a repartir son 10, entonces quiere decir que cada cargo te va a costar 1,000 votos. ¿Cuántos cargos vas a poder comprar según tu votación?
Y entonces, en este primer momento se va a hacer a través de este sistema de cociente simple, y ya los votos que vayan sobrando, los partidos políticos no van a obtener votaciones cerradas para comprar o adquirir o hacerse acreedores a los números, a los cargos de representación popular, y entonces se maneja lo que se conoce como el resto mayor. Es decir, de los votos que te sobraron luego de realizar la asignación por el sistema de cociente simple, vamos a ver cuáles son las cifras más altas y que consigas todavía obtener cargos si es que sobraron todavía. Y entonces, seguimos con nuestros números. Vean ustedes cómo estamos utilizando las mismas cifras: partido A 4160, B 3380 y C 2460, y aquí en nuestro ejemplo son las mismas cifras. A 4160, entre 1000, pues te alcanza para 4 curules, te restan 160 votos. Partido B 3380, te alcanza para 3, te restan 380. Y el partido C 2460, entre 1000, te alcanza para 2 curules y te restan 4460. En esta primera ronda se asignaron, como se ve, si sumamos yendo de la izquierda a la derecha de la pantalla, viéndola de frente, están 4, 3 y 2, son 9. Todavía resta una curul, y esto se tendría que asignar por resto mayor. Y entonces en la segunda ronda de asignación, ya vemos nosotros que el partido A obtuvo, le restan 160, al B 380 y al partido C 460. Este es el resto mayor. Y vean cómo en el ejemplo, el partido A obtuvo 4, el partido B obtuvo 3 y el partido C 3. Si vemos con el sistema DONT, hay diferencias. El partido A obtuvo 4, en el HART 4, el partido B 4 en el primer sistema, y en el segundo obtuvo 3, y el partido C 3, mientras que en los anteriores el partido B obtuvo 4 y el partido C 2. Entonces, ¿por qué sistema vamos a elegir? Pues esto dependerá de las determinaciones, de las negociaciones que hagan los partidos políticos. Y pues vamos a pensar que todo esto tiene como límite la razonabilidad, algo que sea razonable, que no sea desproporcionado. En el sentido de que pues resulte lógico, de que tiene que haber una aproximación. Sin embargo, aquí quiero destacar algo. Aquí ya podemos ocultar esto. Ahora, ¿cómo regreso a la pantalla? ¿No? Entonces, listo. Ya, regresé a la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, la elección de un sistema electoral va a depender de las expectativas de los diversos actores políticos. Es decir, ya vimos cómo en nuestro ejemplo de los 10,000 votos se benefició, vamos a decir, al partido mediano en el TONT, mientras que en el HART el que salió beneficiado fue el partido más chico. Entonces, pues esto va a depender del énfasis que se haga en los elementos técnicos y la combinación de los elementos. Nosotros podemos ya a partir de esto, es una verdad de perogrullo, que en México tenemos un sistema electoral para efectos de la conformación de las legislaturas federal y locales, un sistema electoral mixto, porque tiene elementos por una parte de mayoría y otros de representación proporcional, mixto o segmentado. Entonces, cuando escuchamos esta afirmación de, bueno, es que se debe tender a la proporcionalidad, pues lo que inmediatamente debemos nosotros sostener es, no va a haber proporcionalidad, ni hay
tendencia a la proporcionalidad pura. ¿Por qué? Porque es un sistema mixto. Por definición, no se va a alcanzar la proporcionalidad. ¿Por qué hago esta afirmación? Por lo siguiente. Unos diputados, unos senadores, se eligen por eso. Y ahí eso ya establece toda una distorsión. Además, existe una barrera legal, la del 3%. Y entonces quiere decir que no va a haber correlación, ya por definición, con esos dos aspectos. Si esto no fuera suficiente en el caso de los diputados de representación proporcional al Congreso de la Unión, hay 5 circunscripciones. Y entonces cada una va a tener sus variables en cuanto a votaciones, y aunque se les va a asignar el mismo número de diputaciones, es decir, 40, lo cierto es que unos van a pagar un poco más caros los diputados, porque es la votación de la circunscripción y la que obtuvo cada partido político, entonces no se hace de manera total. Y por otra parte, los cargos que se van a elegir son en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, números fijos. Esto ya no va a dar la proporcionalidad pura de ninguna manera. Aunque se dice, bueno, es que se puede tender, bueno, se puede sostener esto, pero no nos va a dar. A mí este tema me parece muy, muy apasionante, y generalmente comienzo con una expresión. En este caso, nosotros vamos a poder advertir cómo en la materia electoral Pitágoras se equivoca. Porque 2 más 2 no son 4. Más bien, 2 más 2 nos dan lugar a 5, a 6, a 7 diputaciones o senadurías de representación proporcional, por todos los elementos que se tienen en la fórmula, tanto de mayoría como de representación proporcional. Bueno, el tema que me tocó, insisto, es elementos comunes a las fórmulas federales de representación proporcional. Y entonces nosotros, si empezamos a revisar nuestra Constitución Federal, vamos a advertir, y si también acudimos tanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, pues yo diría que no tenemos bases o una disposición que nos diga estos son los elementos comunes. Nosotros, a través de un trabajo de investigación, de estudio, yo lo que podría decir en cierta forma, pues es más bien el trabajo que se ha acuñado durante... A ver, ahora quiero compartir otra pantalla. Primero es... A ver si aprendí. Aquí. Pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? Y luego compartirlo. Claro. Y luego... A ver. Luego, pantalla completa. A ver. Ya estoy... Entonces es en el extremo, ¿ya? Pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. Ahora ponga el PowerPoint, magistrado. Pero no me sale. A ver, ya. ¿Ya está? ¿Ya? Ahí está bien. Sí, ya. Bueno. Aquí está. Miren ustedes, hay varias cuestiones que resultan relevantes. Y yo, para este ejercicio, básicamente, además de acudir a lo dispuesto en la Constitución Federal, fundamentalmente me basé en la acción de inconstitucionalidad 22
2014, que fue precisamente cuando se impugna la gran reforma en materia electoral, donde se aprueban tanto la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos. Y a partir de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que existen ciertas bases en materia de partidos políticos, órganos electorales y procesos electorales, como se deriva precisamente del artículo 73, fracción 19ª-U de la Constitución. Y a partir de esto se identifican una serie de disposiciones que se consideran relevantes en estos aspectos. Aquí aparece toda la retahíla de artículos. Sin embargo, aquellos que yo consideré que eran los importantes son los que subrayé, más otros que voy señalando a lo largo de las exposiciones. El artículo 31, fracción primera, segunda, tercera, el 39, 40, 41, 51, 52, 53, bueno, y 54, 56, 57, 59, 60, y la acción de inconstitucionalidad. También en este aspecto yo quiero destacar que está el propio articulado transitorio del decreto de reformas constitucionales, porque fundamentalmente el artículo segundo transitorio, porque a pesar de que nosotros sabemos que la naturaleza de las disposiciones transitorias es permitir precisamente que entre en operación, en vigor, la nueva legislación o las disposiciones correspondientes, pues lo cierto es que nuestra reforma constitucional, de una manera poco ortodoxa, contiene en disposiciones transitorias, esta reforma de mayo de 2014, contiene en disposiciones transitorias, pues vamos a decir, normas jurídicas de aplicación regular, ¿no? Que fundamentalmente si nos referimos a partidos políticos y coaliciones. Y entonces es el esquema completo, no solamente es tener presentes estas bases de la Constitución, sino la del artículo transitorio. Fundamentalmente, reitero, en el caso de coaliciones. Y así, en ejercicio de esta facultad legislativa, atendiendo a las bases constitucionales y la configuración legal que se le da al propio Congreso de la Unión, es que no solamente se desarrollan las bases de la propia Constitución, sino se establecen nuevas bases en la legislación secundaria. Por eso se trata de leyes generales, tanto la Ley General de Partidos Políticos como la de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, vamos a pensar que no solamente los legislaturas locales, aunque reconozco que el tema es fórmulas federales, tienen que ajustarse a la Constitución o el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales, sino también en esas bases que se establecen en estas leyes generales. Es competencia del Instituto Nacional Electoral, tanto según lo que se desprende de la Constitución Federal como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, todo lo que tiene que ver con la realización de los cómputos, la declaración de validez y la asignación. Y entonces, en esta parte, según lo que se prevé en el artículo 41 y 60 de la Constitución Federal. Ya les decía, el sistema que se establece es un sistema mixto o segmentado, tanto de mayoría como de representación proporcional, según lo que se reconoce en el artículo 52 y 56 de la Constitución Federal. Algunos dicen que es un sistema mixto o segmentado con dominante mayoritario, porque el mayor número de diputados y senadores son electos por el sistema de mayoría. En un caso, 300 diputados frente a 200 diputados de representación proporcional y 96
senadores frente a 32 senadores de representación proporcional. Luego está la cuestión esta de las circunscripciones electorales, y aquí no voy a hacer tanto énfasis en cada caso porque serían tema de otras exposiciones, simple y sencillamente con que nos quedemos con estos aspectos o principios generales que se establecen en la Constitución sobre estos aspectos, ¿no? Es decir, la existencia de bases, la competencia, el sistema mixto segmentado con dominante mayoritario, circunscripciones electorales. Luego, las candidaturas por fórmulas son listas, independientemente de que también vamos a ver cómo se integran las listas y las fórmulas, nada más en cuanto a que tiene que ver desde una perspectiva muy general, de que las fórmulas tienen que ser binomios integrados por el mismo género, y las listas tienen que obedecer al principio de alternancia, y que tiene que haber una alternancia en cuanto al encabezamiento de los géneros para cada una de las legislaturas, de acuerdo con lo que recientemente se ha establecido en la Constitución Federal. No existen candidaturas independientes de representación proporcional. Recordemos que los partidos políticos están obligados a registrar listas de representación proporcional, a pesar de candidaturas independientes de representación proporcional. Más bien ya me estoy adelantando de que los partidos políticos, a pesar de que estén coaligados, tienen que registrar listas de representación proporcional por cada uno, independientemente de que se trate de una coalición total, parcial o flexible, pues tienen que observar lo que se establece precisamente en la Ley General de Partidos Políticos. Hay otra cuestión que tiene que ver con los límites a la presentación de candidaturas de representación proporcional con las de mayoría relativa. Como ustedes saben, los candidatos pueden ir tanto en el sistema de mayoría como de representación proporcional. Sin embargo, tiene que haber una limitación. ¿Y esto por qué se establece? Bueno, pues cualquiera diría, bueno, pues mira, es que quieren que finalmente se dé una mayor participación a los distintos candidatos, tanto a los de mayoría como de representación proporcional, y se abdica de estos sistemas, como dicen algunos, las candidaturas blindadas, ¿no? Pero pues esto se puede ejercer siempre y cuando sea con cierto límite. Así se habla en la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 11, párrafos 2 y 3, en cuanto a que en el caso de las diputaciones se trata de de 60, ¿no? Y en el caso de los senadores 6. Luego también aquí creo que es muy importante mencionar un acuerdo del Consejo General del INE, que es el 452 del 2018, que se desahoga con motivo de una consulta que se hizo por un candidato del Partido Encuentro Social. Y entonces, a partir de esto, se establece ciertas cuestiones que podemos identificar como el derecho de opción, cuando se trata de estas candidaturas simultáneas. Y entonces, esto significa que como van tanto en mayoría como en representación proporcional, ¿qué pasa con el suplente? Porque, y aquí definió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que los candidatos que si ganaban por mayoría, pues entonces el propietario tenía que irse al sistema de mayoría porque era el mandato de la mayoría
y que entonces, en función de atenderlo, debía ocupar el cargo por mayoría. En algunos casos se ha pensado que es un derecho de los candidatos, independientemente de que sean de mayoría o de representación proporcional, optar. Sin embargo, aquí ya da la definición el Consejo General del INE, este acuerdo no fue impugnado, y cuando se pretendió impugnarlo ya en el momento de la asignación, en acuerdos posteriores del Instituto Nacional Electoral, me estoy refiriendo al 302 y 303 del 2018, pues se llegó a la conclusión de que eran inoperantes, porque la situación, el criterio estaba dado desde este acuerdo 452 del 2017. Sí. Bueno, entonces, a partir de esto, está el caso de Juan Cepeda, que decía, pues bueno, yo gané de mayoría como primera minoría en el Estado de México, la senaduría, sin embargo opto por representación proporcional. Entonces, pues, cualquiera pensaría, bueno, a lo mejor la tirada era que el suplente entrara por mayoría. Sin embargo, el Consejo General aplicó el criterio que se había dado en este caso y llegó a la conclusión de que tenía que ocupar el cargo por representación, por mayoría. Sí se da la posibilidad al suplente, en estos casos, si alcanza a pasar por el sistema de representación proporcional, que opte. Y entonces, de esta forma, podemos decir nosotros que la fórmula, el de propietario pasaría a mayoría y el suplente a representación proporcional, y entrarían los dos. Y salvo que quien ocupa el cargo determine, pues no renunciar a ocupar el cargo como representación proporcional, es decir, en ese caso, sí se registraría lo que se conoce como el corrimiento, pero se debe respetar el criterio de género. No es necesaria la renuncia si el suplente es distinto, es decir, puede ser una cuestión en donde el propietario nada más se ha registrado simultáneamente tanto en mayoría como representación proporcional y el suplente varía. Entonces, en esos casos, pues bueno, el propietario va a mayoría y el suplente podría quedar en el de representación proporcional. En el caso de que un diputado propietario y suplente obtenga licencia, ocupará la diputación a la candidatura propietaria del mismo género ubicada en el número de la lista inmediato siguiente, respetando el criterio que venía señalando de género. Aquí nosotros también podemos advertir una cuestión de estrategia, porque hay muchas cuestiones que no están resueltas en la ley, y a partir de la conformación de las coaliciones, de las candidaturas, de los procesos internos en los partidos, en fin, miles de variables que se pueden dar antes del día de la jornada electoral, y que si algún ciudadano o ciudadana advierte, siendo candidato o candidato, que esta situación puede que es tan complicada y necesita una definición, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener de este acuerdo del Consejo General 452? Pues que las acciones declarativas para eso están. Es decir, ¿qué hay que hacer? Digo, si uno tiene muchas dudas, pues hay que preguntarle al Consejo General del INE o del OPLE, obtener una definición, y si no se está conforme con la definición, pues impugnarlo ante el órgano de justicia electoral que corresponda, agotando el principio de definitividad, hasta llegar a las salas regionales o la sala superior y tener ya un criterio firme, definitivo, cierto sobre estos aspectos. Pero bueno,
Aquí fue el caso de que el Instituto Nacional Electoral dio definiciones y bueno, pues esto me parece a mí también pues que es muy adecuado. También aquí podemos encontrar nosotros que hay dos elementos comunes que son fundamentalmente la votación total emitida y la votación nacional emitida. Y entonces, aquí en el primero, pues la votación total emitida nos referimos a todos los votos depositados en las urnas, en fin, tal y como se obtengan de las propias urnas. Y estos son elementos que a nosotros nos van a permitir después aplicar las fórmulas y ver precisamente quiénes alcanzaron el límite del 3%, quienes se encuentran rebasando los límites a la sobrerepresentación del 8% en el caso del Congreso de la Unión, y si estamos pensando en el caso de las legislaturas locales, también el de subrepresentación, etcétera. Entonces son estos dos datos, todos los votos depositados en las urnas, y también la votación nacional emitida. Y por votación nacional emitida, que podemos expresarlo por sus siglas en una pequeña fórmula que sería votación nacional emitida igual a votación total emitida menos la suma de los partidos políticos que obtuvieron menos del 3% de la votación total emitida, la votación de los candidatos independientes y los votos nulos. El Consejo General distingue, cuando se hace referencia a los votos nulos, también a los candidatos no registrados. Usualmente, de lo que yo recuerdo, cuando nos referíamos a los votos nulos, no solamente son aquellos que se manifiestan en forma distinta a lo que se prevé en la ley y que, o bien que no existe la posibilidad de asignárselo a candidato o partido político alguno. Y también se ha incluido dentro de los votos nulos a los de los candidatos no registrados. En fin, como sea, lo cierto es que hay que sumar esas cuatro cantidades para obtener la votación nacional emitida para efectos de proceder a la asignación. Entonces, están estos dos tipos de votaciones. Hay, en el caso de la Cámara de Diputados, la votación válida emitida, que sería la votación total emitida, menos la suma de la votación nacional más los votos de los candidatos no registrados. Y luego la votación nacional efectiva, que sería la votación nacional emitida menos la votación del partido político que se encuentra en curso en alguna de las hipótesis previstas en la fracción quinta o sexta de la Constitución federal, es decir, que obtuvo más del 8% o que también su se encuentra dentro de los límites más bien que obtuvo los 300 cargos. Tendría más de 300 cargos de representación tanto por los dos principios, es decir, fracción cuarta, que no cuente con más de 300 diputados por los principios, quinta, que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Luego, continuando con este desarrollo, tanto para diputados como para senadores, existe un número mínimo de registro de candidaturas de mayoría. Y para que puedan registrarse las listas de representación proporcional, tanto por partido político y coalición. Y entonces, como se sabe,
que de acuerdo con el artículo 54, fracción primera, para el caso de los diputados debe tratarse de 200 candidaturas por el principio de mayoría relativa, mientras que para los de senadores es una cuestión curiosa porque tiene que, se prevé precisamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que este límite que son, dice, la solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el principio de RP para la circunscripción nacional deberá acompañarse además de los documentos tales de las constancias de registro de por lo menos 21 listas con las 2 fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores. Entonces, aquí está número mínimo de registro, pues es un dato que les permite participar. Este es otro elemento que nos permite a nosotros corroborar nuevamente que no hay pureza en la representación proporcional, porque además te piden no solamente el número mínimo del 3% de la votación total, sino también que tengas un registro de fórmulas de mayoría relativa, ¿no? Entonces esto ya rompe, además de lo que habíamos señalado, de que por definición un sistema mixto jamás va a permitir que sea un sistema que se tienda a la pureza, ¿no? O a la proporción. El principio de paridad, el encabezamiento de las listas ordenadas por para cada periodo electivo, es decir, el principio de paridad es una cuestión, y esto es algo muy, muy relevante, porque como se sabe, los principios, pues más bien pueden entenderse como pautas interpretativas, mandatos de optimización, directrices para el legislador y para los distintos operadores jurídicos. Entonces, si en algún momento a partir de este principio de paridad que se reconoce inequívocamente en la Constitución Federal, el artículo 53, párrafo 2 y 56, párrafo 2, se puede traducir en muchas cosas. Como se sabe, la Sala Superior ha sido muy cuidadosa en el sentido de establecer lo que es paridad en cuanto al registro. Y dice, pues es una puerta, una llave de entrada para alcanzar la paridad en todos los órdenes. Pero la gran duda es si la paridad también se refiere a el acceso a los cargos públicos y la conformación de los órganos colegiados. Y entonces esta es una gran duda. Hay ciertas definiciones por parte de la Sala Superior en el caso de los ayuntamientos municipales, las legislaturas locales, pero en el caso de lo que es Congreso de la Unión, pues todavía no existe una cuestión, una definición muy clara. Y hay distintos precedentes que, bueno, dado el avanzado del tiempo, pues nada más mencionaría de una manera muy, muy rápido si me da tiempo, ¿no? Bueno, luego, las fórmulas del mismo género y alternancia de las mismas, que es bueno, lo primero, lo del encabezamiento de las listas, ¿no? Es decir, si están 5 listas, bueno, pues esto implicaría que tiene que haber 2 y 3, y que, bueno, si fue por determinado género para 2 y 3 para otro género, para la siguiente, pues tendría que ser una conformación distinta en el caso, ¿no? Es decir, no se podría tratar de una situación en donde siempre van a ser 3 de un género,
per secula seculum, sino que tiene que darse esa alternancia. Entonces, la alternancia comprende dos aspectos, tanto en el encabezamiento de las listas por cada periodo electivo, como la alternancia en la integración de las propias listas en cuanto a no puede haber dos fórmulas del mismo género seguidas, sino más bien tienen que ser alternadas. Esto es lo que se conoce como la regla de la cremallera. En fin. Y las fórmulas del mismo género, que bueno, pues desde definiciones de la sala superior, que se trata de criterios que finalmente fueron o bien constitucionalizados o llevados a la legislación secundaria. Es decir, tienen que ser conformadas las fórmulas por el mismo género. La paridad de género, aquí se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con la reciente reforma de abril de este año, la asignación del 50% y 50% en candidaturas a cargos de elección popular. Y entonces esto pues debe tener una connotación, porque se trata de una disposición distinta y debe tener, me parece, que un efecto práctico. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la reforma, finalmente pues, es un lenguaje, me parece que críptico, porque pareciera que más bien se refiere al registro y no precisamente al tema que nos interesa, que es la integración o el acceso a los cargos. Pues, si nosotros revisamos el artículo 3.1 bis, pues bueno, nos vamos nos va a aclarar esta cuestión. 3D bis. 3.1 de bis dice: paridad de género. Igualdad política entre mujeres y hombres se garantiza con la asignación del 50% y 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento de cargos por designación. Y entonces, lo que genera ruido, desde mi perspectiva, es que se están manejando, por una parte, la idea de asignación y por otra parte dice del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas. Y entonces esto pues me parece que va a generar grandes problemas. Sin embargo, yo lo advierto, y bueno, pues al realizar una interpretación sistemática y funcional, y por funcional yo entendería permitir que surte efectos esa disposición, y así es la igualdad material, el empoderamiento de la mujer, es decir, no solamente esta funcionalidad, y entender que la finalidad, la interpretación funcional corresponde a la interpretación actual, con valores vigentes. Entonces, si de la reforma se desprenden ciertas conclusiones, pues me parece que la consecuencia es solamente una. Eso por una parte, y también cuando se realiza una lectura sistemática de diversas disposiciones de la Constitución Federal, que son las que estoy invocando, como de los tratados internacionales, me parece que se debe llegar a una conclusión que es precisamente 50% para hombres y mujeres en cuanto a la integración de los órganos. Pero bueno, esto finalmente es una opinión en este foro, y pues se puede llegar a una conclusión diversa, pero están estos datos, ¿no? Es una reforma, es los términos en que se está utilizando, y tiene que ser a valores actuales y en correlación con las disposiciones que estoy definiendo. Luego, la inclusión de los votos a favor de dos o más partidos políticos coaligados, de acuerdo con también la Ley General de Partidos Políticos y
la acción de inconstitucionalidad 22 del 2014 y eso acumulado. Como recordaron ustedes, en esta acción de inconstitucionalidad se llegó a la conclusión de que resultaba inconstitucional la porción normativa en donde se determinaba que, que cuando no se podía identificar a qué partido político se había beneficiado con el voto, es decir, que a pesar de que estuvieran coaligados, debemos recordar que el diseño de las boletas es que los emblemas van separados, entonces lo deseable es que los electores solamente crucen uno de los emblemas o lo indiquen, pero si se para el caso de que se le da dos o más y a pesar de que están coaligados, pues se decía en la legislación hasta antes de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad que no surtieron efectos jurídicos para el caso de la representación proporcional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que era desafortunado. Luego la cuestión de la prohibición de distribución o transferencia de votos por coalición, digo, el hecho de que se establezca la posibilidad de que los partidos políticos determinen el origen de los candidatos y el grupo parlamentario al cual van a quedar adscritos, pues ha entendido la Sala Superior que eso no implica una transferencia de votos, porque finalmente se trata de una posibilidad que se establece en la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, pues bueno, saben ustedes que esto tiene su origen en la cláusula de la beneficencia o de la supervivencia de los partidos políticos, cuando decían en los convenios de coalición, pues se asignarán tal número de votos al partido político hasta la cifra que sea suficiente para conservar el registro. Y pues lo que se estableció tanto por la Suprema Corte como por los distintos presentes de la Sala Superior es que esta cuestión no se podría realizar, porque finalmente pues lo que se trata es privilegiar que el carácter de voto directo que es una cualidad de nuestro sistema electoral, que se reconoce el voto y que es de manera personal y libre por los propios electores. Entonces no se podría hacer esta cuestión. Esto nos permite a nosotros aclarar que el hecho de que el elector usualmente, ordinariamente, no cruce las listas, no significa que no sea una votación directa. Es una votación directa, surte efectos de acuerdo con lo que mandata el elector, porque en algunos casos se ha llegado a sostener, inclusive por especialistas, que se trata de una suerte de votación indirecta, el de representación proporcional, nada más falso. Digo, en México no está reconocida la votación indirecta, es un sistema que estuvo vigente en la Constitución de 1812, en las elecciones de 1820, que era un sistema de votación indirecta en tercer grado para las Cortes de Cádiz, pero pues bueno, pues eso hace mucho tiempo y más bien no es un sistema en donde el elector vote por, el ciudadano vote por el electores y a su vez por otro elector o le da el mandato al elector y finalmente es el que determina, según sea 1, 2, 3 grados o los que sean, ¿no? Pues no es el caso. Entonces, por eso es muy relevante esta disposición. Los candidatos a diputados o senadores electos quedarán comprendidos en el partido o grupo parlamentario que se señale en el convenio de coalición y la aparición de los partidos políticos con su propio emblema en las boletas. Los votos en que se marque más un partido político son válidos, que era algo que ya había anticipado, y se registran listas de RP para diputados y senadores por partido político coaligado. El legislador no puede prever condiciones adicionales a las que se establecen en la Constitución para la asignación de diputados de representación proporcional. También es una cuestión que se
prevé en la acción de inconstitucionalidad 22 de 2014 y también la fórmula de proporcionalidad pura. Ya lo anticipaba, de cociente natural y resto mayor. Bueno, esta afirmación de proporcionalidad pura, bueno, pues es un mecanismo, pero ya sabemos nosotros que, dado el diseño que se establece desde la Constitución Federal, pues bueno, más bien parecería que es una pretensión, ¿no?, de que fuera con estas características, pero pues bueno, no se va a alcanzar esa pureza. La votación nacional emitida, entre el número de curules a repartir, esto nos da un cociente natural y lo demás sería por resto mayor, de acuerdo con lo que ya hemos señalado. Luego hay otras reglas, que sería la fecha límite para resolver juicios de inconformidad, la fecha límite para la resolución de los recursos de reconsideración, 19 de agosto, fecha límite para el cómputo y asignación de diputados y senadores, 23 de agosto. Luego hay una diferencia en el artículo 327, párrafo 2, que bueno, pues el Consejo General del INE lo ha resuelto en el sentido de que más bien son las 3 fechas que ya he señalado. Quien expide las constancias de asignación es el Consejo General, y otro aspecto que es precisamente ya en cuanto a la aplicación de estas reglas, de todos estos elementos técnicos que se conjugan, es precisamente la revisión de los requisitos de elegibilidad. Y como sabemos, pues existen 2 momentos. Uno de estos momentos es al momento, en la ocasión en que se verifica el registro de las candidaturas, y otro más es cuando se procede precisamente a la asignación de las constancias. Entonces, pues es el caso de que se revisan, que se cumpla con estos requisitos de elegibilidad. Es muy interesante revisar estos acuerdos que ya les venía mencionando, porque pues yo pude advertir cómo se revisó que sobre todo se debe recordar que se trata pues más bien de elementos comunes, estas cuestiones de elegibilidad, de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 55 y 58, solamente varía lo relativo a la edad, ¿no? Y entonces, en este caso, de los acuerdos que les estoy refiriendo, advertía cómo se revisaba que se hubiera apartado de las Fuerzas Armadas 2 candidatos, y efectivamente pues, se pudo corroborar que habían solicitado, que se habían retirado del cargo militar para no encontrarse incursos en una cuestión de inelegibilidad. Y luego, pues ya para concluir, y si ustedes quieren que pasemos a una parte de cuestionamientos, pues quiero señalar estos acuerdos que los que venía refiriendo, el 302 del 2018 y el 303 del 2018, así como el 458 del Consejo General del INE, y efectivamente, pues bueno, están otros más que son precisamente donde se lleva a cabo la asignación de diputados y senadores, que son el acuerdo 1181 y el 1182 del 2018, donde se procede precisamente a la aplicación de las fórmulas y la asignación de las candidaturas. Entonces, pues bueno, todos estos aspectos que les he venido refiriendo, tanto el derecho a, como la cuestión esta de la inelegibilidad y los casos en donde se verían presentando los supuestos de los partidos políticos que excedían alguno de los límites, pues, se pueden analizar en estos casos. Es el supuesto del Partido del Trabajo, en donde pues pretendía que se le asignaran 6 diputados más en el caso, pero bueno, pues al ver cómo se habían dado los registros, pues se llega a la conclusión de que esto no era procedente, y sobre todo porque también se excedían los derechos, ¿no? Bueno,
pues si ustedes no disponen otra cosa, pues en este momento pues yo quedo a su entera disposición para que si tienen a bien formular algún cuestionamiento podemos platicar al respecto. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias por sus conceptos, por este desarrollo que vino haciendo histórico y también constitucional y legal de las fórmulas de asignación NRP, que sin duda es un tema de la mayor complejidad para la integración de los órganos representativos. Y sí. Fuera posible, también estoy en disposición, si son de utilidad, de compartir las presentaciones que tengo. Tengo también otra que me tocó ver del Persaltum, pero pues bueno, y finalmente ya no supe cómo compartirla, y creo que ni siquiera la transmití, y entonces, pues bueno, yo se las haría llegar a que me indiquen o como deba subirlas para que puedan consultarlas, que finalmente pues me parece que pueden servir como referentes de lo que venía señalando. muchas gracias, magistrado. Lo contactaremos para ese efecto y tenemos 2 preguntas formuladas. También están formulando alguna otra. Si nos permite formulárselas, en este momento se las expreso. La primera de ellas es, ¿qué opina respecto a la propuesta que se vertió en algunos foros de la eliminación de la asignación por fórmulas de RP, considerando que esto pudiese servir a los partidos políticos para, como alternativa, digamos, para ocupar lugares sin tener, digamos, la lógica de la mayoría relativa y poder, digamos, perpetuarse en los cargos públicos a través de la RP? ¿Qué opinión le merece esa situación? Bueno, miren, yo reconozco que el planteamiento, el punto de partida que venía señalando, la legitimidad del sistema. Y miren ustedes, todo lo que se establece en la Constitución son los acuerdos mínimos, los acuerdos posibles, viables. Quizás no son los mejores, pero fueron los posibles. Y ahí donde está el consenso, el acuerdo de los distintos actores políticos, me parece que eso es lo relevante. Sin embargo, también reconozco, como lo manejan algunos autores, Eduardo García Benterría, que a veces se da la instrumentalización política de las normas jurídicas. Y es decir, a veces las mayorías pues tienden a despacharse con la cuchara grande o establecer sistemas favorables o a modo. Tienen las mayorías y entonces pues esta cuestión de las mayorías les da esa posibilidad. Sin embargo, un aspecto fundamental en todo sistema democrático es el respeto de las minorías. Y lo dicen diversos autores, don Héctor Fix Fierro, Giuseppe de Bergottini, que es lo que se conoce como el estatuto jurídico de las minorías garantizadas. Y entonces, esta parte es relevante. Yo digo que para dejarnos de problemas, lo mejor desde mi perspectiva es que tendiéramos efectivamente un sistema de representación proporcional pura. Y entonces nadie va a tener más que los cargos que deriven de sus votos. Punto. No estoy tampoco diciendo que los de la mayoría, pues es un sistema inadecuado. A pesar de que di estos ejemplos, bueno, pues depende de qué es lo que queremos. Queremos gobernabilidad, que pues ya está también el sistema de gobierno de coaliciones, y me parece que a lo que se tiende es precisamente a favorecer el diálogo. El hecho de que tú seas mayoría no implica que puedas desconocer o aplastar a las minorías. Tienes que darle sus espacios. Y hay distintos sistemas, pero tienen que funcionar los sistemas de contrapesos, ¿no? Entonces, no hay un sistema óptimo. Se ha pensado, no, bueno, es que los de representación proporcional son rémoras, mejor deberíamos de tener las mayorías, y son los de representación proporcional son beneficiarios de un sistema donde no están preocupados por las mayorías o respaldados. No, pues
yo diría pues, que no es así, porque tanto los partidos políticos que tienen mayorías también tienen acceso, por lo menos en el sistema jurídico mexicano, a la representación proporcional. Y no se me ocurriría a mí pensar en esa cuestión. Pues yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es, hay que revisar las reglas de las coaliciones, hay que revisar precisamente la militancia, los grupos parlamentarios y todo el folclore que tenemos de las frutas y horticultura, que si los kiwis, que si las sandías, pues yo creo que más bien deberíamos de darle más peso al ciudadano y por quién está votando. Y entonces, con todas las cuestiones que derivan de un sistema de mayoría de representación proporcional, recuerdo la identificación que hacía entre voto, candidato, partido, sistema. Entonces, es una cuestión en donde yo creo que no podemos descalificar a ningún sistema. Todos tienen ventajas y tienen algunos aspectos no deseables. Creo que es cuarto. La siguiente pregunta, magistrado, tiene que ver con los límites de la sobrerepresentación. ¿Qué opina respecto a el momento o la circunstancia en el que un partido político lo rebasa? ¿Qué opinión le merecen los límites y el funcionamiento frente al partido que rebasa la sobrerepresentación? Pues mire, no hay nada más arbitrario que los límites, ni también las barreras. ¿Por qué establecieron el 3%? No sé. Yo lo que supongo es que quienes estaban en el Congreso hicieron sus proyecciones y las proyecciones se hacen en función de probables votaciones y de históricos. Se hacen retrospectiva y prospectiva. Y entonces dicen las mayorías, bueno, pues yo salgo así, pues yo creo que voy a seguir con esto, entonces pues este sistema es aceptable. Las minorías que dicen, pues nosotros pensamos que nos alcanza un 3% y los partidos del medio también. Y algunos dicen, bueno, pues es que hay mucha chiquillada, hay que quitarlo y entonces hay que subir el umbral. En el caso del límite a la sobrerepresentación, es lo mismo. ¿Por qué fijaron el 8%? No sé. La única solución que encuentro es que, pues, que los operadores jurídicos, fundamentalmente sus asesores y los que eligen a la cuestión de representación proporcional y a lo de proyecciones, dijeron, esto es lo aceptable y sobre esto nos podemos mover. Entonces, pues se van a establecer, digo, cuando se establezca un límite desorbitado, porque también tienen sus linderos en cuanto a la razonabilidad. Oye, pues estableces un límite del 20%, pues eso no es límite. Eso es algo no operativo, ¿no? Entonces puede ser, pero bueno, está constitucionalizado el límite del 8% y esta constitucionalización obedece a qué? A las expectativas y la correlación de las fuerzas políticas en ese momento, en el momento en que se hizo esa reforma, como también se pasó del 2%, del 1.5%, o los diputados de partidos en el 63 y luego el 72, me parece, y luego el 77, por la correlación que había de las fuerzas políticas. Había un partido hegemónico y dijo, esto es aceptable. Y luego, pues las cosas ya cambiaron, pues tenemos otros escenarios, y pues, ¿qué ocurre ahora? Pues que esto ya no gusta, ¿no? Porque era un modelo que beneficiaba a quien en ese momento tenía la mayoría, nada más que las mayorías pues ya cambiaron. La siguiente pregunta, magistrado, pues hay varias. La siguiente pregunta que se formuló en el orden es, ¿cuál es su opinión respecto al derecho del suplente para optar por la diputación por RP? Pues bueno, miren, igual, otra vez las proyecciones. Vas en las dos vías, como decimos, vas blindado, vas hincho, vas amarrado, y entonces, y pues van en los dos lugares, y entonces,
pues yo creo que lo que deberíamos de fortalecer pues es el sistema de elección en los partidos políticos para la conformación de las listas, ¿no? Y entonces pues tenemos distintos mecanismos, asambleas, encuestas y luego las encuestas a las votaciones, que pues, me parece que son sistemas que más bien parece que la democracia aplica de los partidos para afuera y lo que tendríamos que ofrecer es al interior, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si tú tienes la posibilidad de ir en las dos vías, pues esto implica que no se está favoreciendo la participación de un mayor número de sujetos, ¿no? Entonces, pues esto es, me parece, pues, poco deseable. Algunos otros que dirían, no, oye, no, mira, lo que pasa es que lo que se busca en este tipo de medidas es precisamente favorecer a los cuadros o a los candidatos de arrastre, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso también puede ser una cuestión válida, ¿no? Y esto que implica el voto de arrastre, pues es una cuestión muy delicada, ¿no? Y me refiero concretamente a iniciativas, a tentativas que cursan de precisamente empatar tiempos de procesos electorales con procesos de consulta, y eso pues tiene una trascendencia. Yo lo que tenía entendido, y lo tengo por escrito en una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es que se procura que los procedimientos de consulta no coincidan con los procedimientos electorales, precisamente por estas cuestiones. Pero bueno, pues, ¿qué tenemos en la Constitución? Pues que se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues esto implica que, pues, no vamos a tener la posibilidad de que sea enteramente el proceso electoral, sino puede hacer otros elementos adicionales que desequilibren precisamente las campañas y el éxito de las mismas. Hay dos preguntas que están relacionadas y preguntan básicamente lo mismo. ¿Cuál es su opinión respecto a la segunda vuelta electoral? Miren, yo he sido muy renuente a la cuestión de la segunda vuelta electoral por estas cuestiones que les venía señalando. Pueden darse también las alianzas coyunturales. Si de por sí una coalición es la cosa más coyuntural que puede haber, en el caso de la segunda vuelta también puede presentarse, ¿no? Y entonces un candidato muy fuerte, pero que no le alcanzó el porcentaje, después va a salir perjudicado. Digo, a mí lo que me parece que hay, donde está la cuestión fundamental, es precisamente en las condiciones de la competencia. Y lo que interesa es cómo se desarrolló, y si tienes que ganar por un voto, y ganaste por un voto en un sistema de mayoría, bien, bien. Lo importante es qué condiciones sostienen a todos esos votos que se encuentran debajo del voto. Porque plantearlo así, es que ganaste por un voto y eso ya no te da legitimidad. No, yo creo que no es así. No, es un sistema, las reglas estaban dadas y ese voto no es por sí mismo, no es el voto de Juan Carlos Silva que decidió la elección, como en una película de Estados Unidos, ¿no? Que seguramente ya la vieron, de que se sabe que un ciudadano no quedó registrado su voto y entonces todos los candidatos se acuerdan a él. No, ¿cómo? Todo ese proceso, todos los votos que se dieron por las distintas candidaturas y esos votos que se dieron en esa candidatura que ganó por uno, es un análisis conglobante, no de una parte. Las siguientes preguntas tienen que ver con género y RP. Que su opinión respecto al principio de igualdad sustantiva, los ajustes de género o mecanismos de compensación y que afectan de alguna manera la asignación de la fórmula. ¿Cuál es su opinión al respecto? Miren, yo tengo un voto particular por ahí en un asunto de Colima, la legislatura de Colima, y ahí están todos mis puntos de vista.
Y les voy a decir, créanme que, a ver si recuerdo parte de lo que mencioné en esa ocasión. Y tiene que ver con un caso de una legislatura local. Y es sobre algo que ya sostuve. Me parece que no se da o no se desconoce el voto del ciudadano cuando se realizan ajustes en el sistema de representación proporcional, porque el ciudadano vota por listas. Y entonces sí se admite, por ejemplo, todos estos ajustes, pues ya tenemos las reglas estas razonables desde la perspectiva de los distintos actores políticos, en que se pueden dar las renuncias en mayoría y vas por RP. Ahí está. Ya tenemos las reglas en que, oye, si renuncia, pues entra el siguiente de la lista del mismo género. Y entonces los ajustes finalmente, ¿de dónde se hacen? De la lista. De ningún otro lugar salen. No son candidatos o candidatas que finalmente metió de trasmano el instituto, el OPLE o el tribunal. Vinieron todos de la lista. Se pueden presentar esos ajustes. Entonces, ¿por qué para ciertos aspectos puede haber ajustes y para otros casos se dice, no, eso es una manipulación y entonces estás pasando sobre la voluntad del elector? Pues yo creo que donde opera el mismo solución, pues debe aplicarse también en el caso de género. Y entonces, lo que se está buscando, por lo menos yo ya di alguna aproximación en esta ocasión, cómo debemos leer una reforma reciente este año, que tiene que ser a valores actuales. Efectivamente entiendo que tanto en la convención de Evendo Pará como de la CEDAW se establece, como también en la ley para la igualdad de mujeres y hombres en México, la ley general, la de evitar la discriminación, la de una vida libre de violencia. Lo que se establece es el empoderamiento, y el empoderamiento pasa por una igualdad no formal, sino material. Y entonces, también pensar que si no se dan estos ajustes a través de determinaciones judiciales, va a ser muy difícil que lo diga con todas sus letras quien tiene el control de los órganos legislativos. Y que lo precisamente dicen Michel, la ley del hierro de las oligarquías partidarias, que pretenden preservar un status quo, y entonces pues todo está bien así, y pues no están molestando. Entonces me parece que aquí la posición de las autoridades administrativas como de los tribunales tiene que ser decisiva, porque si no, no se van a ver estos cambios. Estamos llegando al final, pero sí me gustaría formularle otra que han formulado aquí en el chat y que también hemos tenido nosotros en la sala superior, la inquietud. Si bien hay diferentes, por supuesto, elementos comunes que ha expuesto usted acá, hay también elementos, digamos, de disparidad o de heterogeneidad en los sistemas de RP en los estados. ¿Cuál es su opinión respecto a una homologación del sistema a nivel local? Miren, me parece fundamental el planteamiento. Yo también en una comparecencia que tuve en la Cámara de Diputados, cuando se estaba convocando precisamente para las reformas, pues yo, y luego en el Instituto Electoral del Estado de México, sostuve que pues, las cosas no van a, sí hay que respetar el federalismo, y esto implica que cada conformación de las legislaturas sea por el número que consideren los representantes, los constituyentes locales, que debe ser. Sin embargo, pues bueno, después se dan tantas variables que pareciera que son más bien ad hoc, y es precisamente esto que venías destacando, cómo las mayorías
vienen favoreciendo un estado de cosas y haciendo un diseño que pretende preservarlo. Y entonces, si esto no gusta, pues creo que sería conveniente que así como se establecen bases en el caso del Congreso de la Unión, también se establecieran en el caso de las legislaturas locales, sobre todo porque ahí tenemos las cuestiones de las coaliciones, las candidaturas comunes, y luego pues vienen otros sistemas y pues tenemos las variables de los mejores porcentajes, las votaciones más altas, las primeras minorías, si es una circunscripción o dos, etcétera. Y entonces me parece que no sí creo que debe tratarse de un federalismo que no resulte muy intrusivo, pero sí que establezca bases que precisamente nos permitan a nosotros decir, bueno, esto es los mínimos aceptables en un contexto más general, y ustedes tengan esa libertad de configuración legislativa, pero no para precisamente realizar situaciones que vayan en desconocimiento de las bases fundamentales, permítanme la afirmación, de lo que es un sistema democrático, ¿no? Y que a través de artificios se construyan mayorías artificiales, o bien no se le dé representación a las minorías. Magistrado, si nos permite una última, porque se fue formulada como una de las primeras interrogantes que se formuló, y apelando a su experiencia en la judicatura, se pregunta, que es una pregunta más extrajurídica, digamos, ¿qué opina de la presión política que existe sin duda cuando hay distintas asignaciones a nivel local que luego son revertidas o modificadas por las salas regionales e incluso luego han sido modificadas también por la sala superior? ¿Cuál es su consideración sobre el contexto político que está detrás a la hora de tomar decisiones en las fórmulas de asignación por RP? Bueno, mire, yo creo que la forma también de acabar con estas cuestiones, o sea, sí creo que puede presentarse esta circunstancia en donde existan presiones hacia los órganos administrativos, jurisdiccionales, en cuanto a cómo se da el acceso a los cargos. Hay muchos elementos, están las excusas, las inhabilitaciones, me refiero a quienes integran los órganos, la posibilidad todavía de revisarlos, no solamente en el tribunal local, en la sala regional y en la sala superior, y a partir de esto obtener definiciones. Sin embargo, pues miren, es una cuestión muy, muy delicada, porque yo lo que he visto, derivado de mi experiencia, es que generalmente cuando se impugnan fórmulas, se incurre en lo siguiente: o se analiza cuando se impugna lo relativo a la asignación por RP, o se analiza una cuestión muy concreta, o se corre toda la fórmula. Y yo creo que pues no es ninguna de las dos cuestiones, sino más bien hay que revisar los agravios y en función de eso determinar cómo es que si son fundados o no, y sobre todo considerando las características de los juicios. Entonces, sí es muy relevante este planteamiento, porque bueno, pues nada más que con la integración en el caso de los órganos federales, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, finalmente pues son quienes van a participar en los procesos de designación de autoridades electorales, ¿no? Consejo General, salas regionales y sala superior, ¿no? Entonces, pues esto implicaría, oye, pues mira, para evitar tentaciones, yo recuerdo una iniciativa del magistrado Felipe de la Mata, decía, oye, pues que los magistrados de la sala superior no puedan aspirar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quizás, no sé si esto había que replicarlo en los demás casos, ¿no? Y que hubiera un periodo de acecha, porque finalmente, pues, está esta cuestión: ¿quiénes designan, quiénes revisan a quienes van a designar finalmente
y pues todas estas presiones. Entonces, tenemos un diseño, insisto, donde se prevén estos aspectos, y entonces, pues bueno, a ver cómo vas a desarrollar la fórmula, tratar de, en la medida de lo posible, que esas bases tiendan a uniformar dentro de lo razonable, congeniar con el federalismo y esta libertad de configuración de las legislaturas y establecer todos estos mecanismos. Y bueno, pues digo, en el caso de las salas regionales, nosotros tenemos finalmente la cuestión de que nuestras decisiones son susceptibles de realizarse por la sala superior, y entonces, pues bueno, esto no implica que es en descargo de nosotros. Bueno, yo lo que haga, finalmente la responsabilidad es de la sala superior. No, más bien hago mi resolución de la mejor manera, de tal manera que no tanto buscando la confirmación, sino que resulte consistente jurídicamente, ¿no? Y sí, reconozco que son muy importantes actores políticos quienes finalmente van a conformar las legislaturas locales y la legislatura federal, y que bueno, pues van a tener un influjo, pero pues esto pasa por estos aspectos, y también por una cuestión, la ética. Entonces, la ética tanto de quienes conformen las distintas fuerzas políticas, y de decir, oye, pues mira, estoy a resueltas de mi demanda, de mi escrito como tercero interesado, y a esto se limita. Si acaso acudiré al alegato, haré valer mis razones, y también pues no nos preocupa el cargo, pues decir, sabes que es una cuestión de que pues no veo uno colores ni nombres, sino únicamente un aspecto técnico. Y así, mientras existan estas cuestiones que todavía pueden identificarse como los resquicios, ya he señalado algunos que evidentemente son determinaciones políticas, pues creo que esto habrá que ser más cuidadoso. Magistrado, pues muchas gracias. Hemos llegado lamentablemente al final. Muchas gracias por exponer con un sentido tan agradable un tema de verdad es complejo, que es muy necesario, por cierto, entenderlo, por supuesto, en los temas electorales y también parlamentarios. Y nos resta nada más agradecerle su nueva participación y a todos también por su atención. Por último, les pediría si pudiésemos, por supuesto, compartir un aplauso a nuestro ponente abriendo sus micrófonos. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias.